Seguimos en Tribuna TV Podcast. Querido senador, yo quiero hacerle una anécdota. En la época que usted estuvo en los procesos judiciales, especialmente cuando a usted le tocó hacer su defensa material, un amigo me llamó. Me dijo, Giovanni, su exposición de cómo eran los contratos, las licitaciones. Y me dijo, pero Dios mío, no hay error. Usted hizo una exposición magistral de todo el proceso. O sea, él estuvo medio, ¿dónde que está el error? O sea, él se sintió muy contento, convencido de su exposición. Sí, bueno, lo recuerdo perfectamente. Fue un proceso que se celebraron 22 audiencias. Eran audiencias preliminares, lo que se llama el juicio a las pruebas. Que mucha gente criticaba, decía, bueno, a él lo descargaron sin ir a un juicio de fondo. Pero lo que establece la ley es que primero se hacen audiencias preliminares y en la audiencia preliminar se hace el juicio a la prueba para saber si tienen mérito o no esas pruebas para ir a un juicio de fondo. Entonces, no se puede violar el procedimiento porque Félix Bautista, ese es el procedimiento. Y yo recuerdo que la última exposición fue la mía y duré 6 horas hablando. 6 horas hablando sin parar. Y desmontamos cada una de las supuestas pruebas. Yo voy a poner un ejemplo. Una de las acusaciones decía, para abultar la supuesta fortuna que yo tenía, que dentro de los hallazgos del Ministerio Público había un proyecto en Santiago que estaba en obra gris. Y que ese proyecto, las estimaciones que hizo el Ministerio Público era que costaba 5.000 millones. Eso, por supuesto, salió en primera plana a 4 columnas en el periódico Hoy. Félix Bautista tiene un proyecto en Santiago que, de acuerdo al Ministerio Público, vale 5.000 millones. Y en letra más pequeña decía, el proyecto está en obra gris, en ejecución. Digo yo, wow. Yo le digo al juez magistrado, mire este periódico. ¿Verdad? Ese es lo que dice la prensa. Ahora yo le voy a enseñar la prueba. Mire, ahí lo que hay un solar vacío con una valla que dice que se va a hacer un proyecto. ¿Qué es lo que es obra gris? Es que los edificios están hechos y le falta la pintura. No es eso. Digo, ahora, yo no sé si es que el terreno está gris. El terreno. Pero el terreno no es una obra, que yo sepa. Ahora, ¿cuánto costó eso? 24 millones de pesos. Mira, aquí está la prueba. Se le compró aquí al Banco de Reservas. ¿Cuánto se debe? Se debe 12, se debe la mitad. Por tanto, la única inversión que hay ahí son 12 millones de pesos pagados al Banco de Reservas. No son 5.000. Ahí no hay obra, ahí no hay nada. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Mandar eso como una prueba de enriquecimiento ilícito? No. Primero, una compra lícita. No se hizo con recursos del Estado. Se le hizo a una institución bancaria y se debe la mitad, un préstamo. Entonces, así fueron desmontadas todas las pruebas. Que Félix Bautista tiene un avión. Ajá. Búscame los papeles del avión. Bueno, pero es que ese avión está a nombre de Félix Bautista. Ese avión tiene matrícula americana. No, lo que pasa es que el dueño es amigo de él. Wow. Sí, pero el dueño es un empresario que puede tener 10 aviones como eso. Ahora, usted me dice que el avión está a nombre del chofer de Félix Bautista, como sospechoso. Y así fueron desmontadas. Que Félix Bautista es dueño de la planta de hormigón de Sinercon. Entrevistan a Abraham Hasuri, que era el dueño de esa planta, van a decir, pero eso es mío, eso no es de Félix Bautista. Y así se desmontaron todas las pruebas. Por tanto, lo que yo hice fue, en esa última audiencia, fue ir desmontando cada una de las pruebas y entregándole al juez las pruebas que eran, la verdad de los hechos. Ya se la habían depositado y al final una decisión de 1.328 páginas que el juez emitió emitiendo un auto de no al lugar. No procede el juicio de fondo porque el juicio de las pruebas estableció que no era necesario un juicio de fondo. Y así pasó todo. Sobre todo porque, entre otras cosas, presentamos una auditoría de la Cámara de Cuentas de todos los proyectos que se hicieron, donde decía que estaba correcto. Entonces, no hay desfalco, porque el desfalco lo establece una auditoría de la Cámara de Cuentas. Y la premisa fundamental para que haya lavado es que haya desfalco primero.
Tú desfalcaste y luego te lavaste el dinero comprando propiedades. Entonces, si no hay desfalco, no hay lavado. Y eso fue así concluyó el juicio. Senador, yendo un poco atrás, usted mencionó ahorita sobre la elección del 2012, donde el presidente Fernández en ese momento apoyó al presidente Danilo Medina en su candidatura presidencial. ¿Qué hay de cierto? Nosotros que estuvimos en esa campaña del lado del PRD con Hipólito Mejía, de que cuando Hipólito Mejía tenía un porcentaje bastante alto, que le llevaba 20 o 30 puntos a Danilo Medina en un momento, hubo un sector del PLD que le ofreció el apoyo al presidente Hipólito Mejía. No, ahora escucho esa versión, no la había escuchado, de verdad. No. Pero no creo, porque el PLD estaba muy compacto en ese momento. Acuérdese que Margarita Cedeño era la vicepresidenta de la República. Sí. Danilo era el candidato presidencial. Y vamos a decir que el sector de Leonel estaba decidido a apoyar a Danilo Medina. Lo que yo pienso es que se cometieron muchos errores en esa campaña. Recuerde el tema de las trabajadoras domésticas, todos los errores que se cometieron en ese proceso. La forma de conducirse del candidato lo llevaron a la derrota. Porque usted con 30 puntos de diferencia, lograr que el otro lo supere, significa que el otro lo superó en 30% más un voto. Si tiene 30 por encima, el otro lo superó en el tiempo en 30% más un voto. Y hubo una integración total y plena, y hasta tal punto que el presidente Danilo Medina dijo en su discurso en la Casa Nacional del PLD, dijo, Leonel Fernández trabajó más que yo por mi triunfo, si lo recuerdan, en la misma noche del proceso electoral. Por tanto, no creo que eso sucediera, ¿no? Félix, senador, hace unos años yo conocí una persona que me afirmó en ese momento, yo conocí a Leonel Fernández gracias a Félix Bautista, porque él me decía que cuando Leonel no lo conocía mucha gente, usted fue un promotor de Leonel. Ahora observamos a su hijo Omar Fernández. Tengo el placer de tratarlo de hace un tiempo y me sorprendo por la paz humana de ese joven que ha escalado en toda la ciudad dominicana los colores de partido, los intereses personales. ¿Qué usted me puede decir de Omar Fernández? Que yo sé que usted le tiene mucho cariño. Sí, bueno, Omar se ha convertido en un fenómeno político. Llevó muy bien su campaña electoral, la llevó muy bien, comenzó temprano, ¿lo recuerdan? Había una indecisión en el PRM de si era Faride o no era Faride, ustedes lo recuerdan. Sí. Finalmente no fue Faride, pero ya Omar había tenido un trecho muy grande, ya había avanzado bastante. Todo eso ayudó. Naturalmente, su trabajo personal e individual fue determinante en su campaña. Su entrega, su visita a los barrios. Omar Fernández hizo su trabajo. La verdad que lo hizo. Y muchos PRMistas votaron por él. Y el 100% de los PLDistas votaron por él. El PLD le aportó poco más de 80,000 votos a Omar Fernández y se ven en las informaciones de la Junta. De modo que Omar Fernández tiene mucho talento y tiene mucho futuro. Senador, lo hemos visto hablando sobre el tema del método de Hong, que nosotros también a términos personales entendemos que es discriminatorio y que realmente no ayuda a muchos candidatos más de los partidos minoritarios. ¿Cuál es su proyecto en ese sentido? Porque justamente en este proceso electoral vimos donde candidatos que sacaron 10,000 y 11,000 votos perdieron y otros que sacaron 2,000 o 3,000 votos ganaron. Así es. Yo hice un ejercicio con todos los que ganaron el proceso electoral en el nivel de diputados, con una información que le solicité a la Junta Central Electoral. Y la verdad es que es una cosa realmente inaceptable. Hay gente que ganaron con 1,900 votos y otros perdieron con 7,000. Imposible, eso sea así. Y ocurrió, por ejemplo, en Puerto Plata, ocurrió en La Vega, ocurrió en María Trinidad Sánchez, ocurrió aquí en la 1 del distrito, en la 2 del distrito, ocurrió en la provincia de Espaillat, ocurrió en la provincia de Monte Plata. En 14 provincias del país y 3 circunscripciones electorales, en 17 territorios ocurrió eso. Y eso es sencillamente inaceptable. ¿Por qué inaceptable? Porque la Constitución lo prohíbe.
Oiga lo que dice el artículo 77 de la Constitución. El epígrafe de ese artículo dice: elección de las y los legisladores. Y dice: la elección de senadores y diputados se hará por el voto universal directo. Se hará por el voto universal directo. Y el artículo 208 dice: el voto es personal, libre, directo y secreto. Otra vez lo menciona el 208. Por tanto, es inconstitucional el método de Homs. Yo he conversado con jueces del Tribunal Constitucional a propósito de que recientemente hay un nuevo presidente del Tribunal Constitucional y dicen que sí, que hay casi un consenso en el TC de que es inconstitucional. Por tanto, eso es contrario a la Constitución. Yo tengo un proyecto de ley casi listo para someterlo en los próximos días para la eliminación del método de Homs. Muy bien. Y hacer que la ley 137 que se aprobó sea derogada y que se subrogue a la ley del régimen electoral, eliminando el método de Homs. Muy bien. Entonces sería por mayoría de votos. Mayoría de votos. El que saque más votos, eso gana. Hay 6 diputados, los 6 que más votos saquen. No importa el partido que sea. Que cada quien se busque su voto. Claro, así que debe ser. Así es. Senador, antes de despedirnos, me siento muy contento porque hemos llevado mucha luz al pueblo dominicano y una entrevista muy natural que hoy en día hace falta en la televisión dominicana, porque ahora, usted sabe, don Feli, las redes sociales, pero yo entiendo que se ha perdido esa mística que nosotros nos enseñó don Silver Asme Peña, una institución del periodismo, y me sorprendía esa gran capacidad intelectual de esas generaciones que yo entiendo hoy en día, senador, tenemos que hacer un híbrido y también tomar esos ejemplos y no solo buscar el populismo que hoy se vive. Entonces le agradezco de corazón que estuviera con nosotros, de corazón, tanto Ramón Pimentel como quien les habla, Giovanni Morillo. Bueno, muchas gracias, de verdad, me sentí muy cómodo. En esta entrevista me hicieron preguntas que casi nunca me habían hecho. Y para mí eso es muy importante, de verdad que me voy contento y voy a esperar que ustedes hagan su trabajo para sentarme a ver en pantalla gigante esta entrevista. Muchas gracias, senador. Gracias de corazón, gracias, senador. Para nosotros un honor, una distinción. Muy bien, y esperamos gracias. Visitarlo en San Juan cuando haga un estudio podcast, que usted nos habló que también va a ser para abrírselo al pueblo. Pero hay un problema, el riesgo que se quieran quedar allá. Sí. Gracias a todos nuestros seguidores. Estuvieron con ustedes Ramón Pimentel y un servidor, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.